Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Reencarnación, ¿verdad o mentira? Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Mateo 11, del 13 al 15. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Yohanan, a Juan. En verdad, si están dispuestos a aceptarlo, él es Elías, cuya venida fue pronosticada. Si ustedes tienen oídos, entonces oigan. Bueno, este tema es de una importancia muy trascendental debido a que hay muchas dudas, ¿no? Y muchas personas, pues, miran este tema y a veces se confunden porque piensan que es bíblico. Otros piensan que no lo es, otros piensan que es solo de una religión o de otra. La verdad es que todas las religiones que existen en el mundo, la mayoría de ellas creen en la reencarnación. Ya, entonces vamos a ver varios escritos de esas religiones. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver de algunas religiones que prácticamente comparten, digamos, esos conceptos. Y también vamos a ver qué dice la Escritura Sagrada y vamos a tener aquí otros libros también. Pero antes que nada, visita nuestro canal en YouTube, Kehila Kadosh, y ahí encontrarás una portada similar a esta. Ahí encontrarás muchos temas relacionados con este doctorado de raíces hebreas. Puedes poner en el browser, en el navegador de internet, www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. Recuerda también que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un aprendizaje más profundo. Te invito a que visites nuestra página en Facebook y compartas muchas publicaciones interesantes. Puedes poner en el navegador de internet o en el buscador de Facebook Kehila Kadosh Mundial, el grupo, o Kehila Kadosh Bilbao, la página. También quiero invitarte a que compres, que hagas una donación, más que una compra, es una donación que tú haces para seguir predicando, para poder seguir subiendo vídeos. Pero yo te envío libros, por las donaciones que tú haces, yo te envío un paquete de libros o te envío unos libros individuales, o entras al sitio web keilakadosh.org y ahí miras los libros que te interesan y me los pides. Ahí están los gráficos, los comentarios y todo lo que se hace en estos vídeos. Entonces puedes hacerlo, si ya tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo a esta dirección, nelson.alexander.sa@gmail.com, o si quieres hacerlo de otra manera, escríbenos un correo a nuestro email keila.kadosh@gmail.com. No tienes que enviar donaciones solo por los libros, puedes enviar donaciones libremente porque tienes un gran corazón, te sobra el dinero, se te sale por los bolsillos, entonces envíamelo a mí para yo poder pagar mis facturas. Entonces, también puedes poner en los comentarios, quiero colaborar con el ministerio, quiero hacer una donación por libros, en los comentarios del vídeo. Entonces, existen muchos temas polémicos que muchas veces mantienen a las masas hundidos en grandes cuestionamientos y dudas, precisamente porque no existen vídeos como el presente para dilucidar de manera clara y profunda lo relacionado con este tema. Antes de juzgar un libro por su portada, es mejor leerlo completamente, y precisamente esa es la invitación que yo te hago con esta enseñanza. Quédate hasta el final y analiza todo el contenido. En todas las épocas, obviamente, han existido humanos e incluso seres espirituales tratando de encontrar una explicación conveniente a sus estilos de vida y pensamientos. De hecho, se inventan fábulas e historias novedosas para atraer adeptos a sus creencias y grupos sociales. Los libros escriturales nos hablan de manera sencilla lo que podemos comprobar de manera práctica y real en el devenir de la vida, de tal manera que afrontemos lo que nos tiene preparado con entereza y responsabilidad. Es decir, hay algunas cosas que se mencionan en algunos libros, pero luego en la vida pues nos demuestra que esos libros son pues bastante ciertos. Entonces vamos a abordar el tema de la reencarnación desde varias perspectivas, que son las más conocidas, de tal manera que podamos establecer si este tema se sostiene a la luz de todos los factores y detractores o se cae sin tener la suficiente fuerza para mantenerse a la luz de las pruebas. Entonces, la primera pregunta que tengo yo aquí es: ¿qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? Ya leímos Mateo, que pareciera que está hablando y dice que el Yohanan es Elías. Entonces, claro, esto puede dar una pauta, o de hecho algunos
que creen en la reencarnación hablan de que esto da la pauta precisamente a que la Biblia habla de reencarnarse. Ya aquí está hablando de esta manera. Entonces, hay una dualidad ahí, ¿no? Entonces vamos a seguir investigando y explicando algunas cosas para que ustedes ya no caigan en estos temas o si caen, pues lo hagan con el conocimiento adecuado. Entonces, por ejemplo, tengo otra pregunta y es, ¿cómo explica la reencarnación el Zohar o el libro del esplendor que veneran los cabalistas? Entonces, un buen grupo de Yehudim o de judíos practican lo que se le llama Cábala. Ya Cábala en hebreo significa recepción. Entonces, cuando se dicen Mekubalim o cabalistas, significa los receptores de la Torá. Entonces, lo que pasa es que muchos grupos toman, digamos, la Torá o la Biblia o el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento como su base, digamos, como su referencia, pero luego le agregan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, los adventistas usan los escritos de Elena White, los mormones usan también los escritos de Joseph Smith, y así, ¿no? Hay varios, los testigos de Jehová también usan otros libros como son los de la organización Watchtower. Incluso hay entidades evangélicas o cristianas que usan, por ejemplo, también libros de predicadores como Billy Graham, etcétera, ¿no? Y también incluso la Iglesia Católica tiene su propia doctrina, digamos, en este caso su catequesis, que se supone que está basada en la Biblia, pero desde los 10 mandamientos, por ejemplo, ya los cambian, ¿no? Entonces, siempre le van agregando, pero claro, hay algunas que creen en este tema de la reencarnación y otras que no. Ahora, yo voy a explicar un poco acerca de esto del Zohar, pero, hay muchas religiones como la hinduista, incluso algunas árabes, creen en la reencarnación, ¿no? Que la gente reencarna en otras personas o que reencarna en perros o en cucarachas o en otras entidades inferiores, digamos, dependiendo de su comportamiento. Entonces, eso es lo que creen estos grupos. Vamos a ver como ejemplo el Zohar y a los cabalistas y los que creen en este libro, ¿no? Entonces, la literatura cabalística está llena de referencias a la reencarnación y aquí tienen todas estas referencias que son del Zohar en los volúmenes 1, el 131a, 186b, etcétera, en el volumen 12, etcétera, ¿no? Volumen por volumen. Si quieren hacerle un pantallazo o lo quieren buscar, entonces ahí lo van a encontrar. Ahora, yo he sacado eh, alguna que es, digamos, por ejemplo, algunas cosas que están relacionadas, ¿no? Con las personas que enseñan y con el libro. En este caso, el Zohar. Eh, Dice Isaac Luria Ashkenazi, le llaman el Arizal Hakadosh, le llaman a él, ¿no? También considerado como uno de los más grandes pensadores del misticismo yehudí, en sus libros habla seguido de la reencarnación. De hecho, su obra, Sha'ar HaGilgulim, trata exclusivamente del tema. Entonces, Sha'ar HaGilgulim es como la rueda de las reencarnaciones o de los regresos, digamos, ¿no? Gilgul es volver o ir hacia. Entonces, esto trata sobre ese tema. Su principal discípulo, Jaim Vital, también escribió un libro, Sefer Hagilgulim, es decir, parecido al de él, dedicado por completo a la reencarnación. Algunos ejemplos de textos relevantes que encontramos en el Zohar, por ejemplo, es que siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Elohim o Dios, bendito sea, la arranca de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez repetidamente. Otro que dice, en lo mismo dice, todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Elohim, bendito sea. No saben que son traídos frente al tribunal tanto antes de entrar a este mundo como después de dejarlo. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones y de los trabajos secretos que tienen que realizar y de la cantidad de almas desnudas y cuántos espíritus desnudos deambulan en el otro mundo sin poder ingresar detrás del velo del palacio del rey. El rey se supone que es Elohim. Dios se supone según esto, ¿no? Según estos escritos. Ya nosotros en este momento no sabemos si esto es verdad o mentira, vamos a decirlo así, pero vamos a ver, digamos, cómo a ponerlos en contraposición contra otros escritos para ver si son congruentes.
Los hombres no saben cómo las almas vuelan de un lado a otro, como una piedra que es arrojada con una onda. Pero ya se acerca el tiempo cuando estos misterios serán revelados. Esto está en el Zohar, en el 2, en el 99b. Ahora, otro texto dice, ¿por qué existe una persona justa a quien le ocurren cosas buenas, mientras que a otra persona, a una persona injusta, mientras que a otra persona justa le ocurren cosas malas? Esto sucede porque la segunda persona justa actuó mal en su vida previa y ahora está experimentando las consecuencias. ¿A qué se parece esto? Una persona plantó un viñedo y tuvo la esperanza de que crecieran uvas dulces, pero en lugar de eso crecieron uvas agrias. Vio que su siembra y su cosecha no fueron exitosas, así que arrancó el viñedo de raíz. Removió las parras de uvas agrias y plantó de nuevo. Cuando vio que su siembra no fue exitosa, la arrancó de raíz y la plantó de nuevo. Esto está también en un libro que se llama Sefer Habair, en la página 195, que igual también es de los grupos Yehudim que leen la Cábala, ¿no? Entonces, o que estudian la Cábala y la predican. Ahora, si se lee la teosofía, ya esta es como el conocimiento teológico original, se verá que mucho de lo que se enseña es similar. Obviamente, no solo en este grupo, sino en otros. El Zohar, he puesto en mis notas, es una obra muy importante para muchos Yehudim que la consideran una autoridad total. De hecho, le llaman el Santo Zohar, ya, o el Zohar HaKadosh. Entonces, eso porque ellos lo consideran un libro apartado, un libro santo, un libro perfecto. En el tomo 2, 199b, leemos que todas las almas están sujetas a la reencarnación. Esta es la metempsicosis o Alen Bigilgulá, es lo que les digo, como la rueda de los regresos o de las reencarnaciones, pero declara que los seres humanos ignoran la manera en que se les juzgó cada vez. Es decir, van, se les juzga a su alma y los hacen regresar, según eso. Esto quiere decir que durante sus reencarnaciones pierden completamente la memoria de las acciones que los llevaron al juicio. Entonces, y eso es porque no nos acordamos de nuestras vidas pasadas. Esta es precisamente la doctrina teosófica, según Kether Malkut. Si el alma es pura, obtendrá el favor, pero si ha sido contaminada, deberá peregrinar por un tiempo en el dolor y en la desesperación hasta el día de su purificación. Si el alma es pura y proviene directamente de Elohim, ¿cómo puede ser contaminada? ¿Dónde debe vagar si no es en este mundo o en otro hasta que se purifique? Según las explicaciones de los rabinos, el alma descendía, o los llamados rabinos, porque rabinos solo hay uno, ¿no? Entonces, el alma descendía en sus peregrinaciones desde el paraíso a través de muchas revoluciones o nacimientos hasta que reconquistara la pureza. Esto está en la revista teosófica Paz de febrero de 1894 y es una declaración de William Judge. Entonces, hay otros que hablan, por ejemplo, de los déjà vu o déjà vu. Es una palabra francesa, ¿no? Déjà vu, que significa, que es como, por ejemplo, dicen, a mí me parece que yo esto ya lo viví. Ya, o sea, mira, estoy en este lugar que nunca he estado, pero me parece que ya había estado aquí. Entonces, eso se le llama déjà vu. Ahora, eso, digamos, es parte o también puede entrar dentro de esto que se llama el desdoblamiento. Entonces, hay mucha gente que también dice, yo me he desdoblado. Yo les voy a repetir que mi mamá, estando en un hospital, murió prácticamente. O sea, salió su alma y ella veía su cuerpo y escuchaba, o sea, escuchaba porque era su alma, pero ella veía con qué ojos y los ojos estaban cerrados y con qué oídos escuchaba y sentía la angustia de los doctores, vamos a decir así, o sea, es decir, percibía, más que sentirla, percibía la angustia de los que estaban ahí, pero ella se veía que se iba elevando. Entonces eso es como un desdoblamiento. Mi hermana le pasó igual, solo que mi hermana traspasó, digamos, también el techo, pero ella estaba dormida y entonces ella fue como un sueño, ¿no? Como una visión. Pero ella sí vio que iba saliendo de su cuerpo y atravesó el techo de la casa y se fue más arriba y fue comenzando a ver la casa más pequeña y entonces se acordó de sus hijos y dijo, padre, mis hijos. Entonces eso la hizo regresar. Entonces hay algunos que se acuerdan de sus hijos y se quieren desdoblar e irse y no volver nunca más, pero mi hermana regresó. Entonces ellos, o sea, mi mamá y mi hermana no es que se hayan desdoblado porque estaban haciendo algún ritual cabalístico, porque
¿Por qué no? O sea, ellas eran cristianas. O sea, mi madre era cristiana, está con el Adón, y mi hermana pues sigue siendo cristiana, ¿no? Entonces, pero le sucedió eso como una experiencia. Ahora, en el caso del desdoblamiento es la experiencia. Ahora, hay personas que viajan, se salen de su cuerpo, ellos se acuerdan, lo miran, se hacen selfies con el móvil espiritual. No, no, no. O sea, ellos salen y se van y ven su cuerpo que lo dejan ahí, se van lejos y después vuelven. O sea, eso se le llama desdoblarse y algunos lo hacen a voluntad. Unos lo hacen sin quererlo, digamos que están dormidos y tienen como una visión. Y hay otros que lo hacen a voluntad. Los brujos incluso lo pueden hacer a voluntad. Eso está, digamos, documentado por ellos y por un montón de gente. Entonces, el desdoblamiento es la experiencia extracorporal que consiste en la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, los creyentes o partidarios de este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopía o la posibilidad de ver su propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, ¿ya? O incluso el poder proyectarse en otros lugares. Entonces esto son cosas que se habla, ¿no? Se habla mucho acerca de dejar vacío el cuerpo y que otros lo ocupan, los cuerpos que están vacíos, y hay como un intercambio, ¿no? Entonces, pero obviamente eso no está autorizado, digamos, no está autorizado por las entidades espirituales que lo gobiernan y hacen que la gente vuelva a su lugar, ¿ya? Y por alguna razón, pues se les permite o han tenido ese don. Entonces, esta misma sensación se denomina proyección astral, ¿ya? Viaje astral, desdoblamiento astral o proyección de la conciencia cuando se trata de un tipo de experiencia subjetiva, consciente o inconsciente. Por lo cual muchas personas dicen haber experimentado el fenómeno de una separación o de un desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral. O sea, es el alma, digamos, le llaman algunos, otros llaman el cuerpo astral, que se separa del cuerpo físico y se va a dar su ronda, ¿no? Generalmente en la noche, cuando el cuerpo natural, digamos, está dormido. Algunos salen en la noche, pero con todo el cuerpo natural, ¿no? Entonces, pero dejan una almohada ahí cubierta con una cobija para que el papá o la mamá no se enteren o para que la esposa o el esposo no se enteren y piensa que está ahí como abraza la almohada, ¿no? Y la almohada es bien blanda igual que él, entonces dice, ay, mi esposito, y ya está. Entonces, pero este es el super chiste. Ahora, continuemos. Yo les he puesto aquí en mis notas, Bebakashá, por favor mirar el vídeo Los Ángeles Tibios, que la Kadosh, pongan así en YouTube. Los Ángeles Tibios, Nelson Sánchez, o Los Ángeles Tibios, Keila Kadosh, y ahí van a entender muchas cosas. Ahora, aquí hago otra pregunta, ¿no? Es decir, estamos viendo como diferentes pautas, ya, diferentes pautas respecto a lo que dice la escritura, a lo que dicen algunas religiones, como los cabalistas, por ejemplo, o sí, la religión. Es decir, hay algunos Yehudim, algunos judíos que no creen, digamos, en la reencarnación, ni tampoco veneran la cábala, simplemente veneran el Tanaj y veneran otros libros que ellos han escrito o el Talmud, por ejemplo, y la Torá. Entonces, que al Talmud le llaman la Torá escrita, por ejemplo, la Torá oral, por ejemplo. Entonces, pero no creen en la reencarnación. Como estaban los saduceos, ya los fariseos y otros feos, entonces que unos creían en la resurrección y otros no. Entonces, en 2 Corintios, ahora, la pregunta es, ¿menciona la Biblia el desdoblamiento o la reencarnación? En 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice, está hablando el Shaliach Shaul o el apóstol Pablo, dice, conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Yahweh lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Yahweh lo sabe, fue arrebatado al Gan Edem, o al paraíso, al jardín del Edén, y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Entonces aquí dice que él se fue, y él no está seguro si fue en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, pero él sabe que fue. Ya, entonces hubo como decir, este es un desdoblamiento de Pablo. Él lo que le llama es arrebatamiento. No le llama desdoblamiento ni nada de eso, no le llama arrebatamiento. Entonces, aquí le tomamos una foto cuando fue arrebatado, ¿no? Pero
En Filipenses, él también les dice, me siento apremiado por los dos lados. Por una parte, quisiera morir para estar ya con Mashiach, o sea, ya con el Mashiach. No menciona reencarnación. Pero por otra, es más necesario para ustedes que yo me quede aún en este mundo. Ya, eso lo dice en Filipenses 1, del 23 al 24. Entonces, si Pablo, si Shaul, si el Sheliach Shaul, si el apóstol Pablo hubiese creído posible la reencarnación, inútiles habrían sido sus deseos de morir, ya que volvería a encontrarse con la frustración de una nueva vida terrenal. Ya, esto suena incoherente. Suena incoherente. Ahora, hemos leído en las cuestiones de los cabalistas que dice que el alma va, es enjuiciada y vuelve, y luego muere otra vez el cuerpo que le dieron y vuelve a ser enjuiciada y vuelve, o sea, hasta que cumple un ciclo de cosas, ¿no? Y luego explicando también a los corintios lo que sucede el día de nuestra muerte, el apóstol Pablo también les dice, en la resurrección de los muertos, se entierra un cuerpo corruptible y resucita uno incorruptible. Se entierra un cuerpo humillado y resucita uno glorioso. Se entierra un cuerpo débil y resucita uno fuerte. Se entierra un cuerpo material y resucita uno espiritual. Ya, entonces, otra vez, no habla de reencarnación, ya ni de desdoblamiento, habla de muerte y resurrección. Ahora, ¿qué dice supuestamente la Torá acerca de la reencarnación? Porque este verso también lo usan los que creen en la reencarnación, principalmente los cabalistas, para decir que en la Biblia se habla. Dice en Shemot 20 del 1 al 5. Dice así, entonces Elohim pronunció todas estas palabras. Yo soy Jehová o Yahweh tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Misraim o de Egipto fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Jehová o Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando. Ojo, aquí viene lo que ellos asumen, dice, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Entonces dicen, esto de la tercera y cuarta generación es reencarnación. Aquí no menciona la palabra reencarnación, ¿no? Pero lo toman así. Entonces estos grupos dicen acerca de este verso que habla de un Elohim vengativo y que quien amaría y adoraría racionalmente a una deidad tan feroz y vengativa. En el Zohar se dice que la verdad de este versículo es que la tercera y la cuarta generación son de hecho las anteriores. Un alma regresa en la forma de su propio descendiente para poder corregir los pecados citados como la iniquidad de los padres, ya. Entonces esto es como un poco incongruente, ya, porque pareciera que mi hijo soy yo, o sea, es decir, almáticamente hablando, genéticamente hablando sí tiene sentido, pero almáticamente hablando él es un alma y yo soy otra alma, ya. Entonces dicen, no, pero la tercera, a partir de la tercera, o sea, mi nieto soy yo, ya, y el cuarto, mi bisnieto soy yo, pero yo estoy vivo, ¿me entienden? Entonces como que hay una contradicción ahí. Ahora, según estos grupos, en la Biblia hay bastantes ejemplos que apoyan esto. Lo cierto es que el alma o neshama que existe dentro de nosotros necesita que el cuerpo, que es un libro escrito en el código genético, le ayude a llevar a cabo su propósito. El alma lee nuestro código genético. Cuando nosotros le mandamos algo, ella busca, digamos, en los libros, como somos como una biblioteca para ellos, para nuestra alma, ¿ya? Como la Biblia, pues. O sea, nuestro cuerpo lee la Biblia, alimenta el cuerpo y alimenta el alma. Y el alma busca, o sea, va almacenando, digamos. Por eso dice la Escritura que abrieron los libros y que nosotros somos libros abiertos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que psicológicamente han experimentado regresiones o déjà vus, lo que les decía, ¿no? Pero en este caso, regresiones inducidas por gente que los hipnotiza, por psiquiatras, por psicólogos, a estados no propios de su persona actual. Entonces, existe eso de las regresiones, ¿no? Que le dicen a una persona que regrese a un estado anterior y a veces dice, yo me veía como, o sea, se cierran los ojos, ¿no? Y le dice, concéntrate, relájate, relájate, no te vas a quedar dormido, despierta. Entonces, el punto es que le dicen que regrese y regresa y dice,
¿qué tal? ¿Cómo te ves? Y dice, me veo como una niña de 6 años, estoy tomado de la mano de mi hijo, bla, bla, de mi hijo, perdón, de mi padre o de mi madre, o voy corriendo con mi perro, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces están haciendo una regresión, que ella no tenía ese recuerdo, pero en el código genético el alma lo está leyendo. Ahora, de repente, esta persona a la que le hacen la regresión, van más atrás y le dicen, vamos a ir 10 años más, o 20 o 30 años más atrás. Y entonces, digamos que ella es una mujer, se ve como niña y de repente se ve como que es un señor, digamos, como que es un hombre, ¿no? Y dice, ahora soy un hombre y tengo no sé qué y tengo no sé cuánto. Entonces, dice, claro, es una reencarnación de ella. Ella antes era hombre y ahora es mujer. No, lo que está leyendo es el código genético de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, que está en ella, ya, o sea, que está en nosotros. Nuestros antepasados están en nosotros por medio del código genético. De hecho, está científicamente comprobado que, digamos, una persona, digamos, todas las personas tenemos, por decirles algo, células cancerígenas, vamos a decir así, que se revelan, pero que al final son destruidas en un menor, en un escaso grado. Cuando se multiplican es que se producen los tumores, etcétera, que se hacen como ciudades dentro de nosotros, ciudades de células cancerígenas, y entonces se vuelven rebeldes, ya se atrincheran y cuesta, ¿no? Y ya viene la quimioterapia, bla, 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 bla. Entonces, pero lo que sí sucede precisamente es que las células van, digamos, guardando esa información genética. Ahora, todos, digamos, tenemos células cancerígenas, les decía, pero hay doctores que te van a decir, tú tienes una alta probabilidad porque tu bisabuelo, porque tu tatarabuelo, porque tu madre, porque tu padre, pues tuvieron problemas, digamos, de algún tipo de cáncer en la piel, en el ojo, en la próstata, etcétera. O sea, entonces te abren la posibilidad precisamente porque está escrito en tu código genético, pero puede ser que no padezcas nunca de nada, que el Eterno no lo permita. Tú tienes que declarar que no vas a padecer de nada. Entonces, sí, digamos, científicamente está comprobado que la probabilidad crece con aquellos que tienen escrito en su código genético enfermedades en su familia, ¿no? La diabetes, etcétera. Los que padecen sus padres o sus abuelos padecieron diabetes, ellos tienen una alta probabilidad porque ese código genético está escrito en ellos. Entonces, una regresión, psicológicamente hablando, consiste en hipnotizar a una persona, repito, y hacerle regresar a recuerdos de su vida o de vidas, entre comillas, vidas anteriores. Todo lo que nuestros familiares, antepasados, de nuestros antepasados está escrito en nuestro código genético, les repito. Entonces, estas regresiones de las que hablan los psicólogos, lo más seguro es que sean lecturas de códigos genéticos, porque somos libros, que es como decirles, ustedes nunca han escuchado el cuento de Pinocho, ¿ya? De repente comienzan a leer un libro y se concentran en el cuento y comienzan a vivirlo, ya comienzan a vivirlo como que y comienzan a llorar, a sufrir por el pobre Pinocho, ¿no? Si a ti te dicen Pinocho porque tienes nariz un poco rara, entonces mira, este es tu cuento. Entonces, claro, o Pinocha, ¿no? Entonces comienzan a leerlo, comenzamos a leerlo y comenzamos a llorar porque bueno, pobre Pinocho, o sea, esto, le pasó lo otro. Comenzamos a vivir, entonces lo que sucede es que estamos escribiendo en nuestro código genético la historia de Pinocho, pero lo hacemos a través de la lectura. Y el día de mañana, cuando ya tenemos hijos, le decimos a nuestros hijos, te voy a contar un cuento. Fíjate que había una vez un niño de madera que quería ser un niño de verdad. Y bla, bla, bla. Entonces le comenzamos a escribir el código genético a nuestros hijos también del cuento de Pinocho. Entonces, pero eso queda escrito ahí, ¿no? En nosotros. Ahora, han habido casos en los que alguna persona dice que cuando le leían el cuento de Pinocho, por decirlo de alguna manera, puede ser cualquier otra cosa, dice, pues yo ya sabía, o sea, no sé de dónde saqué, pero yo ya sabía el cuento. Pero era porque la abuela se lo había leído a su padre y su padre ahora se lo está leyendo a ella. Entonces, el experimentar sensaciones de vidas anteriores consiste, ojo, pongan mucha atención en que esto lo es supermercado, no supermercado, supermercado. Consiste el experimentar sensaciones de vidas anteriores, pues es que el alma, lo que les he estado explicando, lee el código genético de nuestro libro
o de nuestro libro genealógico, vamos a decir así, y vive esas experiencias de manera consciente, aunque sea solo mental. Ya como esto que les digo, y le dice, yo ahora me veo como un hombre, es una mujer, dice, yo ya me veo como un hombre que tengo una edad tal, voy vestido tal y estoy sufriendo, estoy gozando por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿por qué eso no nos sucede a todos? Precisamente porque no nos concentramos, no nos relajamos para pensar en ciertas cosas. Pero si tú lo haces, comienzas a recordar incluso cosas de tu niñez. Te acordarás si te relajas y te concentras, te acordarías de los olores, de los sabores, de las sensaciones, digamos, que tuviste, por ejemplo, con tu primer novio, con tu primer novia, o con la cachetada que te dio la que pretendías que fuera tu novia y cuando te sintió el aliento te pegó. O sea, entonces todo eso eso no lo vas a querer volver a vivir, pero podrías volver a vivirlo. Bueno, hay cosas buenas, ¿no? Entonces, al final, todas esas cosas son importantes que nosotros las entendamos de que hay una explicación genética, bíblica, vamos a decir así, pero que otros grupos toman cosas. Ahora, yo les voy a decir, eh, em, bueno, antes que nada quiero decirles eso porque precisamente voy a hablar de él. El Mesías, que se supone que es descendiente de Abraham, el Mesías dice que viene de los lomos de Abraham. Dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Me entienden? Entonces, claro, les está diciendo, ¿no? A los grupos que estaban ahí les está diciendo, mi padre es Abraham, pero realmente yo soy el padre de Abraham. El código genético de Abraham, yo lo tenía primero y ahora yo tengo el código genético de Abraham en mí. Entonces, eh, algunos dirían, ah, sí, está diciendo que él reencarnó, que él reencarnó de Abraham. No, no está diciendo eso. Yo les voy a decir, los grupos que están, digamos, metidos creyendo lo de la reencarnación, niegan al Mesías como Mesías, es decir, dicen, no, hablan de Yeshua, Ben Yosef, de Yehoshua, de Jesús, como le quieran llamar, Jesús de Nazaret. Son cabalistas, son hinduistas, son todo un montón de istas, pero no, o sea, dicen, no, el Mesías, sí, sí, él existió, sí, era un hombre puro, un hombre santo, bla, 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 pero no lo ven como la Biblia lo pone, porque ellos no creen principalmente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Creen en el Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento. Ya creen en la Torá, creen en los otros escritos, pero no creen en el Brit Hadashah. Ya, ¿por qué no creen? Porque dicen, esa recopilación de libros se hizo en el año 300. Ya, entonces son de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque se dice que es de Pablo, que es de Juan, que es de esto, de Lucas, pero no se sabe exactamente por qué lo hizo el concilio de Nicea en el año 300, lo cual es cierto, está documentado. Sin embargo, lo cierto es que, como les digo, la vida básica, la vida sencilla, comprueba lo que dijeron estos hombres acerca del Mesías. Además, el Eterno tiene planes. El hecho de que ahora mismo yo esté predicando no es porque a mí, o sea, el Mesías me eligió. Sí me eligió, me llenó de su espíritu, pero así funciona. O sea, no es que va a venir un ángel a predicar y decir lo que yo estoy diciendo, ¿no? Somos personas sencillas y el Eterno incluso se llegó a ser hombre, ¿no? Entonces, pero estos grupos, esa es una de las características principales. Entonces, claro, al no creer en el Brit Hadashah, y dice en Timoteo, ya lo vamos a leer, dice Pablo en Timoteo que el Mesías sacó a luz la inmortalidad, que no sabía ni siquiera el rey Salomón, entonces, pero eso está en el Brit Hadashah. Y las narraciones y las palabras del Mesías están en el Brit Hadashah y las experiencias y las historias que él contó están en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento. Entonces, si no creen en eso y no lo leen o no le dan ninguna autoridad, obviamente van a tomar como autoridad cosas, entonces se les queda a medias la historia, es decir, se les queda a medias la enseñanza, se les queda a medias la práctica de sus convicciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, a veces por necedad, a veces por ignorancia y a veces simplemente porque pues tienen un espíritu contrario, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la lectura que realiza el alma? Esta es otra pregunta, ¿no? Entonces, existen experiencias de personas que han anhelado la presencia de un ser querido que ha muerto y esa misma noche o en noches posteriores han soñado con esas personas respondiendo a preguntas que ellos tenían precisamente de esas personas. Entonces,
La explicación a esto es que en nosotros mismos está ese código genético. El Mesías dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es muy, muy importante todas estas cosas porque son cuestiones que están ahí. Entonces, ustedes han visto incluso en películas, ¿no? Que a veces el padre se le aparece al hijo, a la hija, o la madre o la abuela se le aparece al hijo o a la hija y le habla, pero realmente es él mismo que se está proyectando hacia afuera y se está hablando a sí mismo porque él está dentro de él. No sé si les puede sonar un poco enredoso, pero obviamente si tú naciste de tu madre y de tu padre, ellos están dentro de ti, porque ellos escribieron el código genético para crear una vasija que es tu cuerpo para que un alma habitara en ella. Pero genéticamente ellos están en ti. Y ahí está tu abuelo, tu bisabuelo, tu tarabuelo, etcétera, todos los tatara, metralleta abuelo. ¿Por qué? Ahí está, dentro de ti. Lo que pasa es que obviamente tú, pues ahora mismo también hay mucha inconsciencia, vamos a decir así, respecto a temas de profundizar en sus raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque al final mucha gente pues está atolondrada con el móvil o con la tablet o con la televisión y no se ponen a meditar. Recuerden que la primera palabra de la Torá es Bereshit, o de la Biblia es Bereshit, que es 913. Pero 913 también es el valor, si le ponemos valores a las letras, porque cada letra tiene un valor, es Itbonenut, que es meditar, que tiene que ver con orar, tiene que ver con hacer una introspección y hablarnos a nosotros mismos y hablarle al Eterno, que al final el Eterno también está en nosotros porque Él nos creó, ¿ya? Entonces, pero eso es como decir, bueno, entonces yo soy Dios. Sí, si hablamos del código genético. Ahora, tú no eres tu padre. Sí, si hablamos del código genético, tú eres tu padre, pero son dos entidades diferentes. Entonces, la explicación a esto eh, es que en nosotros mismos está el código genético. El Mesías mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él me ha creado, ¿no? Nosotros somos un libro escrito que se ilumina, ojo, somos un libro escrito que se ilumina cuando estudiamos las escrituras. También somos un libro que se está escribiendo y también somos una biblioteca de libros de nuestros antepasados guardados en nosotros. Ya somos una Biblia, somos una Torá, somos una Tanaj, etcétera. Somos una biblioteca. Biblia significa biblioteca. Ahora, podríamos decir que el cuerpo genético insufla por medio de un espermatozoide al barro, que es el óvulo para crear nuevos cuerpos o vasijas para nuevas almas que vienen de la eternidad para vaciarse en esos cuerpos o vasijas. Ya, entonces esto no tiene nada que ver con reencarnación. Esto tiene que ver con encarnación, es decir, un alma que toma una carne, que se encarna. Nuestros recuerdos realmente son páginas anteriores de nuestra vida o de la vida de nuestros antepasados. Ya, es que si lo queremos ver desde el punto de vista como que somos como libros, nosotros somos una página de esos libros, pero no somos una encarnación de esa alma. Somos una página de esos libros, ¿por qué? Porque el código genético se sigue escribiendo mientras se perpetúe el código genético, valga la redundancia, de cada uno de nosotros por medio del matrimonio y el engendramiento de hijos. Cuando una persona no engendra hijos, su libro llegó al final, ¿ya? Nuestros cuerpos son páginas, dicen, un hombre no es un hombre hasta que no ha escrito un libro, plantado un árbol y criado a un hijo. El que solo ha escrito un libro no es, y no ha plantado un árbol y no ha creado un hijo, no es hombre. Y el que solo ha escrito un libro, ha plantado un árbol y no ha creado un hijo, tampoco es hombre. A ver, eso es un dicho, ¿eh? No digo yo que sea real, ¿eh? O sea, un hombre es un hombre cuando escribe un libro, cuando planta un árbol y lo ve crecer, obviamente no solo plantarlo, o sea, es decir, que lo ve grande ya, y cuando cría un hijo, es decir, que le da todo lo que necesita hasta los 18, 21, 80 años. Algunos hijos quieren estar ahí. No, si a los 35 me pienso marchar de la casa, dicen. Pero claro, dicen eso porque están esperando que sus papás se mueran y le dejen la casa. No, hombre, ayuda, colabora en la casa. Si ya tienes 18, 20, 21 años, 23, 25, búscate la vida. Comienza a enfrentar la vida como adulto. O sea, si no tienes una mentalidad de bebito y agú, agú.
Nuestros recuerdos, repito, son páginas anteriores de nuestra vida o de la vida de nuestros antepasados que nuestra alma lee cuando lo requiere. Nuestras obras son textos nuevos que se escriben o se activan y que quedarán escritos en nuestro libro genético. Todo está escrito ya, pero eso solo le compete a Elohim. Nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia, pero mucha de esa la activamos por medio de estudiar los códigos de la escritura, o sea, de la Biblia, del Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah, etcétera, ¿no? Entonces, él sabe cómo hace las cosas. El método de salvación del alma es el estudio y la escritura de los libros genéticos. Por eso también se habla de la Torá de nuestros antepasados. Recuerden que los Yehudim dicen esto, que también es un buen dicho. Dicen, cuando se destruyó el templo en el año 70, se estableció la orden de que tendríamos que hacer sacrificios por medio del estudio. Entonces, como ya no se podían sacrificar animales porque ya no había templo, entonces ahora el templo somos nosotros y el sacrificio máximo que el Eterno nos pide es estudiar su palabra a profundidad. No aprendernos Juan 3:16, Romanos 6:23, Romanos 3:23, Gálatas 9:27, etcétera. No, no, esos versos son los que se usan en evangelismo y en el cristianismo. Pero el Eterno dice, estudia profundamente, porque cada letra tiene un valor, porque en el cielo también están escritas ciertas cosas. Entonces, Él nos manda a estudiar y no a ser perezosos. ¿Eres perezoso? Y dice, sí, yo no soy perezoso, soy Oso Pérez. Entonces, es lo mismo, ¿eh? O sea, si tú eres perezoso o perezosa, sé diligente, ya, quítate eso, ya, deja de comer tanta grasa que por eso te da sueño, porque tienes los triglicéridos muy altos. Ya, y dicen, no, si yo estoy delgada, pero siempre me gusta dormir. Ah, entonces tú tienes un espíritu de pereza, repréndelo, échalo fuera. Mira, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser itinerantes como el Mashiach. Entonces, recuerden, se quitó el templo y ahora hay que estudiar. Nuestro mayor sacrificio debería ser estudiar, ¿ya? Y dicen, no, es que yo voy a repartirle pan a los pobres. Está bien, pero estudia. A algunos no les gusta, bueno, a la mayoría no les gusta estudiar. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta estudiar? No te escuché decir amén. No te sí, sí, hermano Nelson, me gusta estudiar. Algunos le digo, ¿a ti te gusta estudiar? O sea, ya está dormido. Despierta. Pégate unos cuantos aplausos en los cachetones que tienes. Mira, porque comes mucho, por eso te duermes. Entonces, hay que estudiar, hay que ser diligentes. El secreto del estudio es la prosperidad. Eso está escrito. Vean, las personas que más prósperas son las que más estudian, generalmente. Las que van a la universidad y dicen, no, pero no les pagan tanto dinero. Mira, hay gente que dice, yo no he estudiado, dice, yo soy un simple albañil, pero sabe de electricidad, sabe de fontanería, sabe de pintura. O sea, él dice que no ha estudiado, pero para poder saber todo eso tuvo que haber estudiado. No necesariamente en un libro, tuvo que haber aprendido de un maestro. Los libros son escritos por maestros para transmitirnos la sabiduría que hay en ellos. Entonces hay gente que dice, no, yo no he estudiado. Claro que has estudiado. Si ganas lo mismo que un profesional de la universidad, es porque has estudiado, pero has estudiado prácticamente a tu manera, ¿me entiendes? No es que cogiste un libro y te pusiste a hojearlo. Pero mucha gente que va a la universidad, ese método le ha traído pues una vida tranquila, una vida más estable, etcétera, ¿no? Entonces, hay excepciones, sí, pero la regla se cumple. Entonces, también les he puesto aquí una nota, Bebakashá, o por favor, mirar el vídeo Las almas del infierno, que la Kadosh. También ahí van a entender muchas cosas acerca de este tema que estamos tratando. Entonces, otra pregunta es, ¿la Biblia desmitifica la reencarnación? En Hebreos 9:27 dice, así como los seres humanos tienen que morir una sola vez, pero después de esto viene un juicio. En otras traducciones dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. No dice varios juicios, ni dice varias vidas, ni morir varias veces, ¿ya? Algunos pueden creer o interpretar que este verso se refiere al hombre como alma, y es que el alma nunca muere, mientras tiene un propósito seguirá reencarnando, según ellos, ¿no?
según esta interpretación, hasta que sea destruida por su propia impotencia para mejorar. Es muy importante que el hombre no es el alma. El hombre es el barro. Y el barro como hombre no puede morir varias veces, porque lo que muere es el barro, en este caso, ya no muere el alma. Y también recordemos que Elohim cuando habla de juicio no es para barro, sino para seres espirituales, en este caso el alma. En Bereshit 3:19 dice, comerás pan con el sudor de tu frente y hasta que regreses a la tierra porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. Entonces aquí le está dando una sentencia al hombre de morir una vez siendo polvo. Esto está hablando del cuerpo y no del alma, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el Melech Shlomo, el rey Salomón, en Coelet, en Eclesiastés 3:2? Dice, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cegar. Entonces, este verso habla de una siembra y cosecha. No obstante, muchos poderosos, entre comillas, no cosechan, ya los poderosos, los ricos, los multimillonarios, no cosechan lo que siembran en esta vida. Los que creen en la reencarnación piensan que estas almas reencarnarán en seres inferiores. Por ejemplo, dicen, bueno, ese hombre va a reencarnar en una persona pobre o en un perro, etcétera, ¿no? Incluso en animales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo respecto a todo esto? En 2 Corintios 5:10 dice, porque todos compareceremos delante del tribunal del juicio del Mashiach, donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Aquí no habla de varios cuerpos, habla de un solo cuerpo. Este verso es de un hombre que fue llevado al cielo y fue llevado al paraíso, ya lo leímos, y nos habla de un tribunal para que se determine lo que ha de recibir. Obviamente no está hablando del cuerpo de barro, sino del alma que llenó una vasija y realizó obras con ese instrumento. Eso es lo que él está diciendo. No habla de varios cuerpos, dice cuerpo. Aunque los que creen en la reencarnación podrían decir que se trata de cuerpos en plural. En Galutim Yah, también Pablo, el Sheliach Shaul, en Gálatas 6 del 8 al 10 dice, los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza de modo de satisfacer sus demandas eventualmente cosecharán la ruina, pero los que continúan sembrando en el campo del Ruach, vida eterna, cosecharán del Ruach o del Espíritu. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha. Entonces, cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todos y especialmente a la familia de aquellos que están confiando con llenura de fe, con llenura de emuná. Entonces, habla de barro y espíritu, pero unidos para obtener una recompensa en estos versos que nosotros leímos del Sheliach Shaul. Ahora, ¿qué nos dice el Mesías? Ya les reitero que los grupos que creen en la reencarnación rechazan al Mesías como debería de ser y también rechazan el Brit Hadashah como debería de ser. O sea, no como lo que es, sino como lo que ellos quieren creer, más bien. En Timotei Bet, 2 Timoteo 1:10 dice, pero solo ahora lo hizo público por medio de la manifestación de nuestro Salvador, el Mashiach Yahshua, quien abolió la muerte y por medio de las buenas noticias reveló vida e inmortalidad. O sea, él sacó a luz lo que nadie había podido porque él resucitó, ¿ya? Entonces, si él no hubiese resucitado, pues continuaríamos en lo mismo, ¿no? Pero él resucitó por sus propios medios. Aunque la escritura dice que el Padre lo resucitó, pero el Padre y yo somos uno, también dijo él. Muchas cosas que ni el sabio Shlomo o Salomón conocía fueron dadas a conocer por el Mashiach o el Mesías, en su mayor grado la vida después de la muerte. En Johanán 5, 28, 29 dice, no estén sorprendidos con esto, porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a resurrección de vida y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. Entonces, habla de resurrección y no habla de reencarnación, ¿ya? Y habla de juicio. Entonces, en Daniel 12:2 también dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. No habla de reencarnación, o sea, no habla aquí. Dice, ese es otro grupo. Pues no, son los mismos humanos. Aquí en los versos anteriores, he puesto en mis notas, hablan el Mesías y Daniel de una resurrección.
la cual no tiene ningún sentido para los que creen en la reencarnación. Ya la resurrección no tiene sentido para ellos. En el caso de la historia del rico y Lázaro, en Lucas, en Gilel del 16, en el Lucas 16 del 19 al 31, el Mesías contó cómo al morir un pobre mendigo llamado Eleazar o Lázaro, los ángeles lo llevaron inmediatamente al seno de Abraham, o al cielo, dicen otros, no, pero en el seno de Abraham, dice él, a un lugar de reposo. Pero aquellos días también murió un hombre rico e insensible y fue llevado al infierno, o al Sheol, para ser atormentado por el fuego de las llamas. En este caso, el Mesías no dijo a este hombre rico que le correspondiera reencarnarse para purgar sus numerosos pecados en la tierra. Al contrario, a este Epulón, la historia explica que por haber utilizado injustamente los muchos bienes que había recibido en la tierra, debía ahora, es decir, Epulón, perdón, es decir, en el más allá, en la vida eterna y no en la tierra, pagar sus culpas. Tenía que pagar. En el verso 25 lo vemos eso. Entonces, Epulón es una persona que le gusta gastar para sí, o sea, que se viste bien y come bien. Ya, que no está mal, pero dice que a Eleazar le lamían las llagas, etcétera, o sea, era un mendigo, ¿no? Y entonces él comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces no dice que lo sentaba en una mesa, aunque sea lejos, y le decía, siéntate aquí, ponte a comer, come como la gente. No, o sea, era malo, era malvado. Entonces, el rico desesperado suplica que le permitan a Lázaro o a Eleazar volver a la tierra, o sea, que se reencarne, porque tiene 5 hermanos tan pecadores como él, a fin de advertirles lo que les espera si no cambian de vida. Entonces, por ejemplo, Lázaro murió, murió, y entonces dice que su cuerpo tenía 4 días, que significa 4 milenios, simboliza 4 milenios, los 4 milenios antes del Mesías, y el Mesías vino a resucitar ese espíritu. A Eleazar, que Eleazar es como, o el Lázaro, es el ayudador de Elohim, eso significa en hebreo. Pero a Eleazar no le dieron un cuerpo nuevo, lo que hicieron fue restaurarle el cuerpo que ya estaba descomponiéndose y olía mal. Y entonces el Mesías le restauró ese cuerpo y se lo dio, pero no le dio otro cuerpo, o sea, no reencarnó. Aunque este Lázaro de esta historia del rico y Lázaro es otro, al parecer, sí es otro. Entonces, pero tampoco habla de reencarnación. Entonces le contestan que no es posible al rico, ya al rico Epulón, le contestan que no es posible porque entre este mundo y el otro hay un abismo que nadie puede atravesar. O sea, es decir, entre el seno de Abraham y el Sheol, el lugar de castigo, no se podía pasar. La angustia del rico condenado le viene justamente al confirmar que sus hermanos también tienen una sola vida para vivir, una única posibilidad, una única oportunidad para darle sentido a la existencia. No menciona reencarnaciones ni siquiera en figura o en ejemplo. O sea, no dice, mira, yo soy el padre de mis hermanos, o sea, o mi padre, yo también me reencarné en mi padre o yo me reencarné en otras personas. No, o sea, lo mandaron ahí directamente. O sea, murió y fue ahí, ¿ya? También Lázaro. Otra es la historia del ladrón arrepentido, ya que estaban ahí en las cruces o en las estacas. En Gilel 23:43 dice, Yeshua le dijo, sí, te prometo que tú estarás conmigo hoy en el Gan Edem. Ya, entonces, algunos tienen problemas con este símbolo, ¿no? Con este símbolo de la cruz. Dicen, no, la cruz es romana. Yo te voy a decir, el Eterno usó a Roma para destruir el templo. El Eterno usó a Roma para someter ciertas cosas. Ya él también usó a Grecia, también usó a Babilonia. Entonces, ¿por qué usó a un montón de naciones o de imperios para someter a sus hijos? Y a la vez para protegerlos y a la vez para darles lecciones de fidelidad. Entonces, eh, no debes de tenerle miedo a la cruz porque eso es como de repente tú ves a una persona, ¿no? Que está, digamos, en la calle dándole martillazos a un coche. Entonces tú vas y le dices, oye, deja de darle martillazos al coche. Y te dice, no, es que yo soy mecánico, yo soy chapista, yo soy reparador de chapa y pintura, de enderezado y pintura. Entonces tengo que hacerle esto al coche porque lo voy a reparar o porque pues ese es mi trabajo. Ya, eso es una forma de verlo y luego otro camina más adelante
y hay una manifestación. Y ves a otro hombre que está con un martillo también dándole a un coche que está en perfecto estado y ese le está haciendo un daño al que compró el coche. ¿Por qué? Porque ese coche está bueno. Entonces, uno es la misma acción, pero dos situaciones diferentes, dos interpretaciones diferentes o dos manifestaciones de algo negativo y de algo positivo. Entonces, esto es muy, muy importante porque la cruz, como les repito, la cruz, esta es la letra Tau, ¿ya? La letra Tau. Y tiene que ver con el Mesías, ¿ya? Con el arca de salvación, con la madera. Entonces, la letra Tau en paleohebreo se escribe así. Así que ahí tenemos una explicación. En Lucas 23:43 dice, Yeshua les dijo, sí te prometo que tú estarás conmigo hoy en el paraíso o en el jardín del Edén. Entonces no le dijo, bueno, ya te mandaré a reencarnar en alguien más poderoso, ¿no? Cuando Yahushua o Jesús moría en la Tauf, cuenta el Evangelio que uno de los ladrones crucificados a su lado le pidió, Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas o cuando vayas a tu reino. Entonces, si el Mesías hubiera admitido la posibilidad de la reencarnación, tendría que haberle dicho, ten paciencia, tus crímenes son muchos, debes pasar por varias reencarnaciones hasta purificarte completamente. Pero su respuesta fue, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si hoy iba a estar en el paraíso es porque nunca más podía volver a nacer en este mundo. Ya, eso era así. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas, Hillel, en Hechos 24:15 dice, y continúo teniendo una esperanza en Elohim que ellos también aceptan que habrá una resurrección tanto de justos como de los injustos. Entonces aquí el doctor Lucas habla de la misma resurrección. Ya este doctor, como doctor, pues tenía que saber algo acerca de anatomía, genética y todo eso, ¿no? Entonces, el sistema perfecto divino ha establecido que cuando un familiar viejo nuestro muere, también algo de nosotros muere y por eso duele y genera un vacío, ya porque es nuestra genética. Pero por otro lado, se nos ha dado la potestad de crear, entre comillas, nuevos familiares a través del engendramiento y llenarnos de sabiduría a través de su cuidado. Cuando un padre o madre muere, se va a una persona que nos cuidó y se esforzó por nosotros. Eso es un lado de la balanza. Pero cuando un hijo nace es el momento de equilibrar y devolver parte de lo que recibimos cuidándolo y esforzándonos por ese nuevo ser. Ya hay que hacer lo que hicieron por nosotros. La reencarnación es irresponsable más que responsable e injusta. Porque si a una persona no le importa esta vida ni sus obras, mucho menos le importará si reencarnará en perro o peor, si va a reencarnar en una persona peor. Si uno cree que va a tener varias vidas más, además de esta, no se hará mucho problema sobre la vida presente, ni pondrá gran empeño en lo que hace, ni le importará demasiado su obrar, las cosas que hace. Total, siempre pensará que le aguardan otras reencarnaciones para mejorar la desidia de esta. Si mucha gente incluso no cree en la reencarnación y tampoco le importa vivir la vida a lo loco o dañando a los demás, porque dicen, cuando me muera ahí se acaba todo, dicen algunos, ¿no? Entonces, y algunos dicen, bueno, ya el Eterno verá qué hace conmigo, porque creen en el juicio, pero aún así no les importa. Ya no digamos si tienen varias vidas. Ahora, si uno sabe que el milagro de existir no se repetirá, que tiene solo esta vida para cumplir sus sueños, solo estos años para realizarse, solo estos días y estas noches para ser feliz con las personas que ama, entonces se cuidará muy bien de no malgastar el tiempo, de perderlo en trivialidades, de desperdiciar las oportunidades. Vivirá cada uno de nosotros, y viendo eso, o cada una de las personas que no creen en la reencarnación, vivirá cada minuto con intensidad, pondrá lo mejor de sí en cada encuentro y no permitirá que se le escape ninguna coyuntura que la vida le ofrezca. Sabe que no hay retorno. El Mesías no reencarnó, sino que resucitó y dio frutos por medio de la semilla de su muerte y su sangre. Ese fruto son los hijos de Elohim, porque él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y todo pámpano que no lleva frutos en mí es cortado y echado al fuego. Los hijos de Elohim nos reencarnamos, resucitamos
y damos frutos al igual que nuestro Salvador. Es más, no solo los hijos de Elohim vamos a resucitar. Dice que vamos a resucitar justos e injustos. Los ángeles que pecaron en rebeldía a Elohim fueron echados en un abismo de castigo, el Sheol. ¿Ya? Los ángeles que pecaron con las hijas de los hombres fueron aprisionados en obscuridad más profundas que el Sheol, ya más abajo todavía. También les invito a que vean, por favor, Bebakashá, mirar el vídeo Los tiempos finales, según el profeta Esdras. Ahí ponen los tiempos finales, Keila Kadosh, o los tiempos finales, Nelson Sánchez, y les va a aparecer ahí. ¿Qué nos dice entonces el rey David? Porque ya vimos lo que dice Shlomo, el Mashiach, en Pablo. Ahora, ¿qué nos dice el rey David? En 2 de Samuel 14:14 dice, porque nosotros seguro moriremos un día, seremos como agua derramada en la tierra que no se puede recoger de nuevo. Y Yahweh Elohim no hace excepción para nadie. El rey debe pensar de alguna forma de impedir que el hijo desterrado sea un paria para siempre. Entonces, aquí está hablando de morir sin excepción y no obstante también se puede determinar que está hablando del cuerpo, no del alma. En Salmos dice, en Tehilín 39:14, dice vaya, ven que esto, Salmos 39 y no tiene 14, ok. Perdónenme, Ahim, que yo nunca me equivoco y este es el primer error que cometo en mi vida. Entonces, debe de ser otro verso que se me fue ahí. Entonces, pero es lo mismo que habla el rey David, ya el rey David en el 39:14, que no existe. Como les digo, nunca me había equivocado, así que perdónenme porque es su obligación. No me apedreen. En este verso, que debería de estar ahí, y no lo voy a corregir, así lo voy a dejar, para que se rían de mí, se burlen no, no, no. Qué pobrecito el hermano Nelson, miren, o sea, se equivocó, al fin se equivocó una vez en su vida, qué increíble, no puedo creer. Así como ustedes, ¿no? En este verso ahí no habla en ningún momento de reencarnar en nadie. Ahora, ¿qué dice Job y Job, ya? Del 10 al 21 al 22 dice, antes de ir al lugar de no regreso, a la tierra de obscuridad y sombra obscura de muerte, una tierra de sombras como la obscuridad misma de oscuridad densa y desorden total, donde aún la luz es obscura. Entonces dice lugar de no retorno. Ya no habla de regreso, no dice, bueno, yo voy a volver, yo sé que ahí me voy a desquitar todas las malas que me pasaron en esta vida. Entonces, con la segunda muerte también, ¿no? Otra pregunta es, ¿dónde queda la reencarnación? La muerte segunda se menciona en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis y es un sinónimo del lago de fuego. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Elohim, quien es el dador de la vida. Se llama la muerte segunda, le llaman, ¿no? Porque sigue a la muerte física. En Apocalipsis 21:8 precisamente explica la muerte segunda en más detalle. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otros 3 lugares de Apocalipsis, precisamente del libro de Idgalut, de Revelaciones, como lo traducen, también se menciona la muerte segunda. La primera es Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejiloto, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí está hablando de la segunda muerte. Entonces dicen, bueno, es que tiene que ver con la reencarnación. No, está hablando de una segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo. La segunda muerte es ser echado al lago de fuego. ¿Ya? Entonces, en este verso, Yeshua, Jesús, Yehoshua, promete que los creyentes, los vencedores, según Juan también 5:4, no experimentarán el lago de fuego. La segunda muerte es exclusivamente para quienes han rechazado al Mashiach. No es un lugar donde los creyentes en Yahushua deben temer. En Apocalipsis 26 habla de la muerte segunda en relación a un periodo futuro llamado el milenio. Dice así, bienaventurado y kadosh, o santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán coanim o sacerdotes o ministros de Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años.
Este verso señala tres hechos importantes. En primer lugar, aquellos que murieron por su fe en Yeshua, en Yahoshua, en Jesús, durante la tribulación, posteriormente resucitarán para entrar al milenio y vivir con el Mesías. Segundo, estos mártires escaparán del lago de fuego o la muerte segunda. En tercer lugar, reinarán con el Mesías. La muerte segunda también se menciona en Apocalipsis 20, 14 al 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de los tiempos, incluso la muerte y el Sheol o el Hades serán lanzados en el lago de fuego. Además, cada persona que no está incluida en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Esta será la condición final. El destino es permanente. En conclusión, la muerte segunda es una referencia al lago de fuego, donde aquellos que están separados de Elohim por el pecado vivirán eternamente. Esta sentencia se registró en las Escrituras como una advertencia a los incrédulos para buscar la salvación que Yeshua HaMashiach ofrece. El juicio venidero también debería desafiarnos a nosotros los creyentes a compartir nuestra emuná. Hay una enorme diferencia entre el destino final de quienes conocen al Mesías y de aquellos que no. Todo lo de la muerte segunda no habla en ningún momento de reencarnación. Sí se habla de cuerpos glorificados y de cuerpos transformados. Esto es también de suma importancia porque dice Pablo, ¿no? En Tesalonicenses, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ya? Luego los que hayamos quedado seremos transformados. Entonces, algunos dicen, ya, si tenemos un cuerpo nuevo en el arrebatamiento, en el rapto, como dicen algunos, ¿no? Entonces ya viviremos para siempre con el Adón, ¿ya? Hasta ahí dicen, qué bien, al cielo nos vamos. Pero dice que el Mesías, o sea, el Adón, dice que seremos transformados para recibir al Adón en el aire. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Primero, tenemos que ser transformados porque si no somos transformados, nuestro cuerpo natural no soporta, primero, ese vuelo. Y segundo, enfrentarnos, o sea, recibir al Adón con toda su gloria, con toda su caboz. Nuestros cuerpos tienen que ser transformados para recibir esa caboz, ¿ya? Pero, dice que el Mesías viene a reinar 1000 años, ¿ya? ¿O será que esto es después de los 1000 años? Tomémoslo como antes de los 1000 años. Entonces, recibimos al Adón en el aire, los que somos transformados, pero, volvemos con él, ¿ya? Los que son glorificados son los que, recuerden que en el milenio hay muerte. Dice que un niño de 100 años morirá. Pero para morir de 100 años significa que tiene que tener un cuerpo extraordinario, o sea, un cuerpo transformado para poder ser niño a los 100 años. Entonces, los cuerpos glorificados son para los que murieron, ¿ya? Y resucitaron. Ellos van, sí, al cielo, vamos a decir así, o al paraíso, al Gan Edem, al tercer cielo. Pero nosotros, o sea, eso quiero que entiendan. La gente dice, ya nos fuimos para siempre con el Adón. Y como Él vive en el cielo, quien está en el trono del Padre es el Espíritu del Padre. Ya ahí está. Él dice que nadie lo ha visto porque Él es Espíritu. Pero al Mesías, que sí tomó una forma de hombre y ahora tiene un cuerpo glorificado, dice que viene a reinar con vara de hierro. Y los que lo recibieron en el aire con cuerpos transformados, porque dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que te transformen el cuerpo para que mueras a los 100 años como niño o porque vivas 1000 años para estar en el milenio reinando con el Mashiach, no significa que no vas a morir. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ya? Entonces todos vamos a morir y todos vamos a ser enjuiciados. Hasta los que sean transformados y reciban al Adón en el aire. Porque el Adón va a bajar, no viene aquí y dice, bueno, aquí vienen, me los llevo para arriba, a sentarlos al lado del Padre. No, reinarán con Él, dice. Entonces van a bajar con Él. Y los que fueron muertos, eso sí, reciben cuerpos glorificados y van al Gan Edén. ¿Ya? Entonces, ahí hay una confusión y quería responder esa pregunta aprovechando. Así que hoy vamos a sacar algunas conclusiones
que son muy importantes y relevantes, como todas las que sacamos. Así que, pues, les invito. La mayoría de personas y grupos que creen y confían en la reencarnación ponen al Mesías hebreo en un plano muy bajo, secundario e incluso nulo. Al poner al Mesías en un lugar donde no le corresponde, se cumplen sus palabras: separados de mí, nada pueden hacer. Y también dijo él: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Te vas a ir por otros caminos equivocados, te vas a ir por caminos de perdición. Algunos se han desviado tanto que ya, o sea, todo les parece el mundo de Yuppie, ¿no? El mundo ahí de la risita y del éxtasis. Lo cierto es que no es necesario dedicarle demasiada atención, recursos y tiempo a muchas teorías para saber lo baratas que resultan ser, ya que la misma vida nos demuestra a todos que tenemos un principio y un fin. A la mayoría de personas que sostienen estas creencias les resulta mucho más difícil afrontar el fin de sus días y tienen que inventarse fábulas por el simple hecho de no querer aceptar que el Hijo de Elohim vino a sacar a luz lo que no se comprendía totalmente. Lo irónico de todo esto es que muchos prefieren, según ellos, ir al limbo, al purgatorio, a reencarnar en escarabajos, vacas, monos, perros, etc., y hasta en suegras, en lugar de dirigirse al único camino de salvación, el Mesías. Hay muchas suegras buenas, hay muchas suegras buenas. Así que solo si no eres una suegra buena, pues arrepiéntete. Acepta a tu yerno como el único que acepta a tu hija, ¿no? Sigamos adelante. No reencarnemos, no nos llenemos mucho de carne. El Mesías dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que el dador de la vida nos está diciendo es: si me dejas fuera, andarás en otros caminos confundido, perdiendo todas las bondades y misericordias de sabiduría de mi Padre. La vida antes del pecado era lo único que existía, pero resulta que cuando el pecado trajo la muerte, la vida dejó de ser tan real como era, y ahora lo más real es la muerte, porque no todos viven la vida, pero sí todos. Todos mueren, todos morimos. Entonces la muerte le pregunta a la vida: ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? La vida responde: porque yo soy una bella mentira y tú una triste verdad. Sin embargo, la muerte es conocer todo lo que en la vida no se conoció, por tanto es una máxima de sabiduría, ya que solo el que ha pasado a otro contexto a través de la muerte sabe lo que es la vida humana. Morir con dignidad es lo único que queda cuando ya no se puede vivir con dignidad. Lo cierto es que nacer es comenzar a morir. Por eso debemos vivir la vida intensamente, porque cuando uno muere simplemente esa intensidad se apaga. Nuestro amado y amante Creador, con su palabra y ejemplo, nos prepara para la muerte, que por supuesto para nosotros es una nueva y abundante vida en Él. Morir es cambiar a una vivienda mejor. Cada año que pasa es un escobazo que nos dan hacia la fosa donde todo vuelve. El polvo que recoges diariamente en tu casa pertenece a la desintegración de tu propio cuerpo y a lo de los que te rodean. El Eterno te dice: no temas, no temas, no temas, porque yo te redimí, te elegí, te predestiné, te llamé, te justifiqué, te glorifiqué y te salvé para siempre jamás. No temas, no temas. Aleluya. Baruch Hashem. Te damos, Padre, toda Kaboth, toda Jalel y toda Tehilá. A ti que eres el único que la merece, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Te damos todo honor, todo reconocimiento solamente a ti. Todos los errores son míos, pero todo lo bueno de estos vídeos, el honor y la honra, la glorificación te pertenecen solamente a ti, Padre.
Toda Rabá por hablarnos, por ayudarnos a entender más y más de tu palabra y de aquellas cosas que muchas veces confunden a las personas, a tus hijos. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que les saques esas dudas, que los sanes, que los libertes, que los protejas, que los bendigas, que les multipliques lo que aportan a este ministerio y a otros. ¿Cómo ayudan a los demás? ¿Cómo ayudamos? Ayúdanos, Padre, a nosotros mismos a entender que tú nos quieres, tú nos amas, tú nos quieres libres de toda mentira, de todo prejuicio, de toda situación negativa que nos mete por caminos de perdición. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá, por El Salvador. Bendice República Dominicana, Puerto Rico, bendice las Islas Caimán, las Islas Seychelles. Bendice la Guyana, bendice Aruba, bendice Ecuador, Colombia, Venezuela. Bendice Uruguay, Paraguay, bendice Brasil y Chile. Bendice Argentina, bendice Ecuador, Bolivia. Bendice todo el continente americano, bendice Cuba, bendice también, Padre, el continente europeo, el continente asiático, bendice el continente africano, bendice Oceanía, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Bendice a los esparcidos, a los dispersos por todas las naciones, los que estamos dispersos, Padre, lejos del lugar donde nacimos. Ten misericordia de nosotros. Cúbrenos, protégenos, guárdanos de todo mal. Ayúdanos, provéenos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, levanta tus manos como una menorá y dile, porque tu misericordia para siempre es. Porque tu misericordia es para siempre, porque tu misericordia es para mí, porque tu misericordia salva a mi hijo, salva a mi hija, porque tu misericordia salva a mi esposo, porque tu misericordia salva a mi padre, salva a mi madre, porque tu misericordia salva a mi amigo, porque tu misericordia salva, sana, restaura. Toda Rabá, Padre, Baruch Hashem. Este es tu ministerio, Keilah Kadosh. Nuestro mayor agradecimiento te damos, te decimos Toda Rabá, muchas gracias a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado para llevar luz a las naciones. Colabora con este ministerio por medio de una donación y te enviaré un libro. Te enviaré libros si haces donaciones, ya te los enviaré. Si quieres hacer donaciones simplemente porque tienes un buen corazón y porque el Padre te está tocando, te ha tocado en este tema, colabora, no te detengas. El Eterno sabe lo que está haciendo. Si tienes una cuenta PayPal, hazlo a la dirección nelson.alexander.sa@gmail.com. O si quieres hacerlo a través de esta dirección, www.paypal.me/KeilahKadosh7777. O escríbenos un correo a nuestro email keilah.kadosh@gmail.com. También puedes colaborar comprando, como te digo, o adquiriendo o haciendo donaciones por los paquetes de libros. Haz una donación y dime qué libros quieres. Te los enviaré. Entra a keilahkadosh.org y ahí verás los libros que te interesan para hacer una donación y enviártelos. Baruch Hashem, Toda Rabá, porque son ustedes los que hacen posible un video más. Con su generosidad, con el hecho de entender que los diezmos y las ofrendas son de Elohim. Y con eso contribuyen con aquellos que están hambrientos, que están deseosos por el mensaje de la consolación, de la edificación y que no pueden colaborar. Miles de personas que miran estos videos alrededor del mundo. Si tú puedes colaborar, hazlo. ¡Aleluya! Recuerda, Ahim Hayot, el tema, la reencarnación. ¡Aleluya! Bendito seas tú, hombre, el hombre reencarnado, porque estás muy gordo, ¿qué?
Eso no es bueno, tienes una reencarnación extraña, una encarnación. Estás doblemente reencarnado, doblemente encarnado. ¿Por qué? Porque tienes el doble del peso ideal que deberías de tener. Ponte a dieta, deja de comer tanto. Ay, Yajima, ay, hombre. Y ahora mismo ya te pillé, ¿no? Con la tortilla, con el taco, con el tamal en la boca. Lucho, mira, hombre, deja de comerte lo que dejan tus hijos. Deja de comerte, deja de levantarte en la noche cuando ya todos se han dormido a reencarnarte, a meterte 1 kilo de carne. Porque cuando tu esposa te mira te dice no comas tanto y te da poco, pero cuando ella se duerme tú te levantas a encarnar y a encarnar. Ten cuidado, tú eres la cabeza, no la carne. En la cabeza hay más hueso que carne, fíjate. Bueno, no sé, igual tienes unos cachetes bien grandes, ya me imagino. Pero escúchame, ya, bromas aparte. Tú eres la cabeza, así que cabeza redonda. Ayuda, contribuye en tu casa, colabora, provee, bendice todas las noches, todas las mañanas, bendice a tu familia en una oración. Aunque no hagas otra cosa más que eso, dile: Padre, Todara va por mi familia, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice mi casa. Todas las noches, todos los días en la mañana. Bendita seas tú, mujer, la descarnada. Sí, dice, yo estoy delgada, estoy descarnada. O eres la triple encarnada o la cuádruple. Ya aparece ¿cómo se llama? La doble whopper. Doble guapa, no, doble whopper. Escúchame, mujer. La gordura cansa y produce fatiga, produce también mal humor y otros olores. Entonces, ponte a dieta, Tú eres el cuerpo, El cuerpo sí tiene mucha carne, pero no te lo tomes tan en serio, Estás muy encarnada. Muy reencarnosa. Lucha, mujer, lucha contra las hamburguesas. Saca la espada y corta la mitad la hamburguesa y solo cómete la mitad. Corta el sándwich a la mitad. Porque tú tienes que ayudarle al cuerpo, a la cabeza. Imagínate si el cuerpo pues anda ahí rodando. Pobre cabeza, le vas a dar por todos lados. Tienes que ser un cuerpo sano, un cuerpo saludable. Hay que hacer ejercicio, más ejercicio. Si estás en forma, sí, dice, yo estoy en forma de huevo, en forma de barril. No, escúchame. No, yo sé que no, yo sé que tú tienes una figura envidiable. Una super figura. Entonces, ayúdale a tu marido a que se ponga a dieta y a tu hijo si está gordito también. Si se le salen las llantitas o las llantonas, o sea, si se le salen las llantas ya como que fueran de tractor, pues dile: hijo, por favor, hombre, mira, dile, ya pareces Michelin, el muñeco de las llantas. Bendito seas tú, joven. Ayuda a tu familia, deja de llevarlos a restaurantes malos, llévalos a restaurantes sanos, donde coman bien, donde se alimenten bien y donde su metabolismo mejore y no los empeore. Mira que estamos en tiempos en que hay que prepararnos para el combate y también para correr, para luchar, para caminar. Así que si tú estás en forma, joven, dile a tu papá: mira, papá, ponte esta camisa mía. Y cuando le llegue que no le baje de la panza, dile: ves, tienes que ponerte a dieta. Ayúdale. Estás muy reencarnado, dile. Estás muy carnoso. Estás muy reencarnation. Ay. Bendito seas tú, niño. El niño flaquito. El príncipe de la casa. El que no come nada chatarroso. El que lee los versos de la escritura que le gustan. Y los que no le gustan también. Aleluya, benditos sean ustedes, amén.